Lo que va a pasar es que el cuerpo se va a mover hacia adelante o se va a mover hacia atrás. Al decir una frase que es verdadera, si se mueve hacia adelante o se mueve hacia atrás. Dices esa frase y estoy pidiéndole a Dios la ayuda para provocar este cambio como profundo. Entonces yo podría decir, que de todo lo que es te pido que la creencia limitante de que Hola, ¿cómo están a todos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Este programa es parte de una serie de entrevistas que tengo con varios expertos. En este caso tenemos aquí a Paco Eslava, él es Theta Healer. Y bueno, en esta serie de entrevistas vamos a compartir información que consideramos importante para todo este tema de conocer el inconsciente, el subconsciente, poder llegar a ese lugar y poder sanar estas creencias que nos limitan, creencias, juicios, desde las que los que hemos basado toda nuestra adultez, todas las como decisiones. estabas comentando, vamos a hablar de creencias limitantes y todo esto es desde la perspectiva del Theta Healing. El Theta Healing es una técnica de meditación que se generó en Estados Unidos por Diane Stable y es la que empezó, ya tiene casi 20 años, poco más de 20 años, que empezó a trabajar con todo este tema. Y bueno, retomó cosas que ya estaban por ahí, pero le dio forma, lo estructuró de una manera diferente y creó esto que ahora ya conocemos como Theta Healing. Pero bueno, estabas hablando de las creencias limitantes, que eso es un tema interesante por sí solo, ¿no? Bueno, mencionaste también el inconsciente. Simplificándolo mucho, la mente tiene una parte que es inconsciente y una parte que es consciente. Es decir, las cosas que hacemos siendo muy conscientes de ellas, como con mucha atención, y todo lo que hacemos de forma inconsciente, que es todo lo que hacemos ya de una forma automática. Entonces, siempre me gusta usar el ejemplo de conducir autos, por ejemplo. Cuando tú ya sabes manejar un auto, eso está perfectamente integrado en tu memoria muscular, en tu aprendizaje de cómo funciona ese tema de manejar un auto. Entonces tú ya no estás pensando si tienes que cambiar la velocidad, cómo vas a mover la palanca, si vas a acelerar o frenar a tal ritmo, si tienes que meter un clutch, etcétera, sino que lo haces perfectamente en automático. Y eso hace que tú puedas ir manejando y puedas ir platicando con alguien, escuchando el radio, pero si te acuerdas cuando estabas empezando, o sea, la primera vez que te subiste a un coche y quisiste moverlo, es otra cosa, porque ahí toda tu atención estaba en las distancias, en las velocidades, en si estás girando a tiempo, si no estás girando, si se acerca un auto, si se acerca. Y eso es lo que pasa cuando actuamos como con la conciencia completa y cuando actuamos de forma automática, porque ya sabemos lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde muy pequeñitos estamos recibiendo información de cómo funciona el mundo, de cómo es que todo ocurre. No sé si ubicas este momento alrededor de los 3 años, donde los niños empiezan a preguntar por todo. ¿Y por qué? 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 Y lo que pasa es que, ¿qué hacemos como adultos? Pues que les explicamos. Les damos versiones simplificadas de las cosas o les explicamos de alguna manera como creemos que nos van a entender, pero empezamos a explicarles cómo funciona todo y el niño no lo va a cuestionar. Si a ti te dicen que el cielo es azul porque Dios es niño, no vas a cuestionar nada de eso, lo vas a integrar totalmente a lo que tú crees. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos generando un montón de explicaciones de cómo funcionan las cosas o por qué ocurren las cosas. Entonces, por ejemplo, si alguien a ti de niño te dice que eres una persona fea y nadie te va a querer, eso se convierte en una creencia. Yo creo que soy feo, luego entonces nadie me va a querer. Entonces, siempre que me topo con algo de rechazo en la vida o con alguna cosa donde me recuerdan que soy feo, automáticamente voy a irme por el caminito de, claro, y por eso no me quieren. Entonces, de esa manera se van generando muchísimas, muchísimas, muchísimas creencias, que en realidad es esta explicación de lo que la parte inconsciente del cerebro ya cree, es decir, qué es lo que ya cree en automático. Entonces, ¿cuál es el alcance de eso y por qué la importancia? Porque nosotros los seres humanos tendemos a funcionar en automático. Es un tema evolutivo. Poner atención le cuesta más trabajo al cerebro. O sea, estar siempre con la atención plena, escuchando, atendiendo, observando, es muy agotador para el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usa heurísticas, o sea, es decir, usa caminos rápidos que ya están probados. Entonces, si yo estoy expandiendo el ejemplo de hace rato, pero si yo recibo un rechazo, o antes de analizar por qué me rechazaron en ese momento, qué fue lo que hice mal, qué es lo que pasó, probablemente no tiene que ver conmigo, probablemente tiene que ver con la otra persona.
Pero si yo no hago ese análisis y no estoy con mi atención plena, lo que va a entrar es el camino rápido, la heurística. Y va a decirme, ah, claro, yo ya sé, porque es una creencia aprendida antes, yo ya sé que como soy feo, la gente no me quiere y ya, listo. Entonces automáticamente voy por ese camino. Imagínate que desde muy pequeñito o un poquito más grandes, cuando vamos teniendo experiencias traumáticas, vamos generando estas reglas del juego. Por ejemplo, mencionaste el dinero. Si yo aprendí e integré en mis creencias inconscientes que el dinero es difícil de conseguir, esa es como un poco mi realidad. Cuando mi cerebro trata de saber cómo conseguir dinero, lo primero que entran son todas estas creencias ya integradas. Una de ellas es que el dinero es muy difícil de conseguir. Entonces, si yo de pronto viera una oportunidad de hacer un negocio en el que el dinero se consigue fácil, automáticamente voy a dejar de hacerle caso porque va contra lo que yo ya creo. Lo que yo ya creo internamente es el dinero debe ser difícil de conseguir. Entonces, esta oportunidad de negocio que me dan o que me ofrecen, donde voy a conseguir dinero más rápido, pues debe ser mala o falsa Ofensa. o algo, ¿no? O sea, pero mi cerebro va a decir, no, no espera, eso no es cierto. Así como ese ejemplo, bueno, lo podemos trasladar a cualquier situación de la vida, pareja, dinero, salud, todo, ¿no? Por eso es que se le llaman creencias limitantes o juicios Sí, sí, si yo creo, limitantes. por ejemplo, que mi pareja, que las mujeres son infieles, por ejemplo, eso es algo que mi inconsciente ya ve. Entonces empiezan a funcionar como filtros. Y de pronto, si yo tengo a tres chicas que quiero elegir para pareja, de forma inconsciente voy a elegir al infiel porque eso es lo que corresponde a lo que yo creo. No es que me tenga que decir yo voy a ser infiel, es que puedo percibir que es más coqueta o que es, no sé. Y mi mente va a decir, ah, por ahí, yo voy a elegir según lo que yo ya creo, y según esas creencias que ya están integradas en mí, y entonces voy eligiendo el camino que haga que eso que yo ya creo se cumpla, porque lo que no me va a causar disonancia. Decíamos lo de alguien me dijo que era feo, entonces debo ser feo, ¿no? Si alguien llega y me dice que soy guapo, automáticamente me va a causar disonancia. Esta Sí, persona dice que soy guapo o atractivo, pero no debe ser porque yo ya sé que soy feo. Entonces, eso me hace cierta disonancia y me hace irme hacia otro lado. claro. Seguramente me están engañando, ¿no? Sí, sí. Oigan, y yo creo que a muchos nos ha pasado, bueno, a mí me ha pasado también hace tiempito, pero cuando, como nos enseñaron que la vida, y esto fue general, cultural, ¿no? La vida es difícil, la vida es dura, ¿no? Y entonces, cuando llega una situación en que, como para que la disfrutes, como para que agradezcas, de pronto es como, no, no, seguramente después de esto me va a pasar ta, 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 o si llega una persona a decirte, oye, no, es que me quedé súper bien, y si no crees que tú eres esa persona o puedes ser esa persona, de inmediato es, no, algo ha de querer, no, se me hace que lo esté diciendo para hacerme la barba. O sea, lo descartamos desde un principio, ¿no? Y es Sí, justo por estas creencias. claro, y el problema es que entonces vas eligiendo caminos o solo te permites los caminos que son complicados. No es que no vas a resolver los problemas de otra manera, los vas a resolver de alguna manera, pero esta persona que te ofreció un camino más suave o más amable, tal vez automáticamente lo vas a descartar porque crees que no puede ser, o sea, te causa cierta disonancia porque tú ya creías que tenía que ser de otra manera. Todo el tiempo estamos absorbiendo información, información, información. Entonces tenemos que elegir. Estas creencias causan estos filtros que le dicen al cerebro a qué le ponga atención. Es como cuando tú vas en la calle y de pronto empiezas a pensar en jetas rojos. Y de pronto vas a encontrar jetas rojos. No es que de pronto había más autos de ese modelo, de ese color. Es que le dijiste a tu cerebro, pon atención en eso. Entonces, tal vez siempre han estado ahí, tal vez siempre pasas por un lugar donde siempre ha estacionado uno, pero simplemente no le ponías atención porque tu cerebro no lo estaba buscando. Es el famoso sistema de activación reticular, Y el así sistema de activación inteligente. reticular que empezaron a estudiar en los 70 del siglo pasado, que habla de esta capacidad del cerebro, de esta necesidad del cerebro de filtrar de alguna manera, porque el tema es que si vamos observando y poniendo atención a todo es demasiada información. Por eso, por ejemplo, hay veces que bajo hipnosis tú puedes hacer que una persona recuerde detalles de una memoria anterior. O sea, haz de cuenta, yo voy caminando por la calle y de pronto yo no le estaba haciendo caso a los autos rojos porque eso no tiene importancia para mí, no me hace ninguna, no me llama la atención, no tiene nada. Pero si me pones en hipnosis y me preguntas cuántos autos rojos vi en el camino,
voy a decirte, ah, sí, claro, había cinco. Uno estaba aquí, otro estaba aquí, otro estaba aquí, otro estaba aquí. Porque lo que pasa es que la información sí entró o sea, sí lo viste, solo que el cerebro tiene que hacer filtros para no volverse loco con tanta información. Entonces decide a qué hacerle caso y a qué no hacerle caso. Sí, Ahora, eso que está funcionando todo el tiempo está sostenido también en estas famosas creencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú, por ejemplo, estás teniendo un problema con tus relaciones, dices, a ver, mis últimos dos novios han sido violentos. De alguna manera, estás eligiendo eso. De alguna manera hay un patrón en el que te está llamando la atención ese hombre que a lo mejor es fuerte, con una presencia importante, pero acaba siendo violento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tendríamos que ir a investigar en la infancia o en una memoria de cuando eras pequeño y estabas aprendiendo el mundo, donde tú aprendiste que los hombres eran violentos o que las parejas eran violentos. Porque eso es lo que viste en algún momento, se creó como una creencia tipo, mis parejas van a ser violentas o los hombres deben ser violentos o los hombres tratan mal a las mujeres y de alguna forma estás buscando de forma inconsciente que eso sea realidad. O sea, estás como buscando patrones en las personas que hagan que eso sea lo que funcione, lo que traigamos. Es así como funciona, no es como para sentirnos mal ni nada. Simplemente siempre estamos funcionando en automático. hay solución, Sí, ¿no? claro, justo la Oye, solución es decir, a ver, ¿qué tal que le ponemos tantito de conciencia y nos salimos del automático y empezamos a funcionar con más intención? me acordé ahorita de un famoso video que yo ocupo mucho de ejemplo, que así lo pueden encontrar, el experimento del gorila invisible, una cosa así se Ah, llama. sí, 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 sí. Famosísimo, ¿no? Que le piden a la gente observar cuántas veces las personas que están ahí botan el balón. Entonces, están atentos y Sí, son cuando personas en una terminen, cancha de básquetbol con un balón y te dicen cuántas veces que cuentes el número de rebotes de la pelota. Y entonces toda tu atención está puesta en la pelota, ¿no? Estás siguiendo la pelota. Y cuando acaba el video te preguntan, ¿viste pasar al gorila? ¿Cuál gorila, no? sí, Eso es súper bueno. Y ejemplifica perfectamente esto. Cuando lo ves en retrospectiva, no es como increíble que no hayas visto al tipo disfrazado de gorila, porque todos los demás son jugadores de básquetbol. O sea, el tipo disfrazado de gorila tenía que ser suficientemente extraño para que lo notáramos, ¿no? Y sin embargo, estás tan preocupado por contar las veces que rebota el balón que no le haces caso al gorila. sí, así es. Tiene solución, porque esto se escucha como muy complejo. Bueno, ok, sí, y esta situación que tengo en mi vida y esta y esta y esta y esta, a lo mejor no es tan bien y seguramente es por alguna creencia limitante, juicio que tengo ahí instalado en mi inconsciente, subconsciente. Pero también hay formas de acceder y poderlo cambiar, que nos Sí, van a lo que hacemos en el beneficiar. Theta Healing es, como lo hacemos todo el tiempo, vamos adquiriendo una habilidad para encontrar patrones. Entonces, una sesión de Theta Healing, por ejemplo, empieza platicando del problema que le aqueja a la persona. O sea, llegas y dices, por ejemplo, lo de la pareja, ¿no? Vamos a sacarnos ahí como para expandir ese ejemplo. Fíjate que no quiero seguir repitiendo este patrón en las parejas, ¿no? Y vamos a empezar a indagar, a platicar, a investigar qué es lo que te está pasando con las parejas, cómo ha sido la experiencia, cómo los elegiste, dónde los conociste, etcétera, etcétera. Y de pronto vamos encontrando ciertos patrones. Estos patrones nos van a dejar encontrar lo que se repite y lo vamos a expresar justo como una creencia. Una creencia es una frase que puede ser calificada como cierta o verdadera por tu inconsciente. Lo que pasa es que esta parte de la mente, que es la parte inconsciente, no es que simplemente evalúa si algo es verdadero o falso. No lo explica, no trata de profundizar en las razones ni nada. Simplemente determina si algo es falso o algo es cierto. Entonces, por ejemplo, si dijera yo, mira, seguramente esta persona cree que los hombres deben ser violentos para ser fuertes, por ejemplo, algo, ¿no? O para ser valiosos. Yo podría expresar eso con una frase, los hombres valiosos son violentos. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es averiguar si el inconsciente considera que eso es una verdad. Entonces hay muchas formas de resolverlo. Se pueden usar péndulos, como el pendulito que haces como ese, por ejemplo, para testear cosas, exactamente. Pero una que funciona muy bien es justo usar todo nuestro cuerpo como un péndulo. Entonces lo que hacemos es, estando de pies relajados, o sea, tratando de estar tranquilo, relajado, tú dices esa frase.
así tal cual la expresas. Los hombres valiosos deben ser violentos. Y lo que haces es dejar que tu cuerpo haga ese penduleo. Lo que va a pasar es que el cuerpo se va a mover hacia adelante o se va a mover hacia atrás. Cuando lo haces las primeras veces, es un movimiento ligero que tienes que poner atención para percibirlo. Pero conforme vas haciéndolo con más tiempo, empieza a ser un movimiento más fluido y más fácil de detectar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo detecto primero, al decir una frase que es verdadera, si se mueve hacia adelante o se mueve hacia atrás. El sí hacia atrás o hacia adelante, no. Si quieres, me paro y hacemos, Ah, intentamos lo inventarlo. hacemos conmigo. Esto lo puedes hacer tú en tu casa. Te paras y, como tú dices, una frase verdadera. Una frase que tú sabes que es cierto, entonces di algo que sabemos que es verdad. Yo soy Norma Cruz Hernández. Ok, mi cuerpo se va Listo. para adelante. Se fue para adelante. Para mí fue Ah, muy evidente porque tengo práctica en verlo. Se fue para adelante. sí, Ahora di algo que sabes que es falso. este, Soy un perro azul. soy un perro azul. Sí, me voy para atrás. Ahí lo que hicimos fue solamente verificar cómo es que tu cuerpo califica una verdad o una mentira, ¿no? O sea, lo falso o lo verdadero. Ya. Ahora di, los hombres valiosos deben ser violentos. Los hombres valiosos deben ser violentos. Afortunadamente eso es un no. Pero suponte que alguien en el público de pronto dice, ah, ¿qué crees? Yo dije que sí. O sea, mi cuerpo se fue hacia donde fuera que fuera el fin, no, no hacia adelante, era, depende del cuerpo, ¿no? Sí. Pero mi inconsciente acaba de calificar eso como verdad. Si eso es cierto, esa creencia está resultando limitante. Entonces, si detectas eso, pues lo que tienes que hacer es aprender o instalar, o sea, una idea que funcione mejor para lo que necesitas. Eso es mucho de lo que hacemos, encontrar primero los patrones que hay detrás del problema que está presentando la persona. Ya que encontramos, generamos este tipo de, o sea, una lista de frases que quiero verificar. Y entonces lo que queda es usar algún método para que tu inconsciente entienda que eso ya no tiene que ser así. Y tú nos vas a compartir un Yo método. ya les puedo compartir lo que hacemos nosotros dentro del Theta Healing. Hay muchas maneras. Por ejemplo, podría hacerse con decretos escritos. O sea, tú podrías agarrar un cuaderno y empezar a escribir. Y escribir, los hombres amables son valiosos, los hombres amables son valiosos. Y te haces listas y listas de eso, ¿no? Le estás metiendo por fuerza bruta una información al cerebro y eso en algún momento va a lograr aterrizar, ¿no? Ok. El tiempo indefinido. Sí, sí, o Escribir. sea, escribir. Ahora, otra forma más eficiente aún es, por ejemplo, visualizar. ¿Te acuerdas de los vision boards, de los tableros de visualización? Sí. Que, por ejemplo, si tú quieres un viaje, empiezas a poner como en un collage la playa a la que quieres ir, o el avión, o lo que quieres hacer, ¿no? Ahí es otra forma de darle como información al cerebro. Aquí lo haces de una manera más visual. Haces un collage y le empiezas a poner como cositas que quieres. Y esa es una forma también de meterle al cerebro como la información. Ahora, nosotros en terapia de Theta Healing hacemos algo más parecido a la programación neurolingüística, que es decir, repetir una frase que lo que hace es poner mucha atención en lo que no quiero y expresar lo que quiero, porque lo que quiero hacer es como un intercambio. Le estoy diciendo al cerebro que una verdad, esa creencia que ya no funciona, una verdad que no me sirve, quiero que sea eliminada y quiero sustituirla por otra verdad. Nosotros en Teta Healing sí somos espirituales. Esto no solo funciona si tú eres espiritual o si perteneces a alguna religión o algo así. No, funciona con cualquier persona, pero nosotros sí somos espirituales. O sea, sí tenemos esa conciencia como de la divinidad. Entonces lo hacemos en una forma como de oración. En esa oración nos dirigimos al Dios creador, creador de todo lo que es, le llamamos, ¿no? Ujú. Entonces, por eso ahorita que lo diga voy a decir creador de todo lo que es. Pero en realidad es porque sí tengo esa conciencia espiritual y estoy pidiéndole a Dios la ayuda para provocar este cambio como profundo. Nada más es la explicación de por qué empiezo así, ¿no? Entonces yo podría decir, creador de todo lo que es, te pido que la creencia limitante de que los hombres valiosos deben ser violentos sea eliminada. A nivel fundamental, genético, álmico, resuelta a nivel histórico y sustituida por los hombres amables son valiosos. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que en esa frasecita estoy haciendo hincapié en lo que ya no quiero, que es lo que pedí que fue eliminado,
y sustituido por lo que sí quiero, que es lo que quiero que mi inconsciente capte, ¿no? Como que aterrice. Y es muy eficiente. Es más eficiente que el Vision Board, es más eficiente que escribir y hacerle fuerza brutal al inconsciente. Oye, y si Entonces, una hacemos vez, todo, bueno, entonces justo, ya una vez que haces el cambio, lo que haces es volverte a poner de pie como lo hiciste y vuelves a probar esa creencia que te era molesta, que te resultaba limitante. Te pondrías de nuevo de pie y lo que va a cambiar, que es algo que es muy sorprendente para la gente cuando lo empieza a hacer, es que ahora su cuerpo se movería para atrás. Entonces es muy sorprendente cuando tú tienes que tu cuerpo se hizo para un lado y después de hacer esta oración pidiendo el cambio de creencia, tu cuerpo se movió para el otro lado. Que eso sí, lo que está diciendo es que la creencia a nivel inconsciente cambió. Entonces, como tú ya cambiaste lo que estaba debajo, la forma en la que vas reaccionando ante la vida pues ya cambia, porque ese automático ya cambió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la próxima vez que tienes un galán que te está pretendiendo y captas que es una persona violenta, lo descartas como galán. Y en lugar de que eso me representara un atractivo, se convierte en algo que ya no deseo. O sea, un camino que 5 minutos antes estabas como eligiendo porque era lo que creías que era el camino, empiezas a, ya no- a tomar otros caminos. La primera vez que lo haces es muy impactante, o sea, que entiendes que sí existe esto de las creencias y que sí afectan tu vida diaria. O sea, la primera vez que te das cuenta que cambia tu forma de ver el mundo, es como el meme que te explota la cabeza, ¿no? Es así de sí. súper sorprendido. Y luego te empiezas como a imaginar como todo lo que se tendría que cambiar o todo lo que podrías cambiar, y es donde parece ser un trabajo así súper, súper grande, ¿no? Pero en realidad es algo que te conviene y que vas haciendo día a día. Y es como el efecto compuesto, es como el efecto acumulado. No lo veas como tengo 37 creencias que cambiar, ¿no? O sea, sino más bien es como los pequeños ajustes que vas haciendo a tu forma de pensar a la automática. Poco a poquito, un día a la vez, una creencia a la vez, estás como alineando tus objetivos, ¿no? Estás como reconduciendo caminos que te interesan y caminos que ya no quieres recorrer. Entonces, al mediano plazo, a largo plazo, pues ves cambios importantes. Después de que me sorprende que esto funciona, puede parecer un trabajo agotador y así, pues sí, lo que pasa es que es un trabajo largo, o sea, como que el desarrollo personal es un trabajo de todo el tiempo. Podemos incluso hacer una lista de, a ver, de qué creencia o de qué juicio nace esta situación y esta situación, que tantas situaciones se pueden hacer, ¿no? De Sí, una claro. sola creencia. Ahora, hay veces que no cambia la creencia, o sea, hay veces que hicimos esto de pedir como el cambio de creencia al inconsciente y, y tú y estás haciendo la prueba muscular y sigue marcando que la tienes, que la tienes, que la tienes, ¿no? Cuando eso pasa, lo que tenemos que hacer es ir a revisar ya de forma más puntual las memorias que tienes donde aprendiste eso. La gente te va explicando el mundo cuando eres pequeño y vas generando creencias, eso es muy simple. Pero hay veces que esa creencia la aprendiste con una experiencia traumática. O sea, si tú, por ejemplo, eras pequeñito y viste pelear a tus papás y tu papá fue violento con tu mamá y ganó, él fue como que impuso en una discusión doméstica, pero él impuso lo que ocurrió. El niño de manera inconsciente puede ser que tenga que elegir. Yo cómo quiero ser como mi papá o quiero ser como mi mamá. Y elija ser como mi papá porque mi papá ganó. Yo quiero ganar. Entonces ya aprendí que se gana siendo violento. Entonces, bueno, mi punto es, hay veces que esas son experiencias más traumáticas y tienes que ir a revisarlas para encontrar cómo es que fue grabada esa creencia, porque cuando no podemos hacer el cambio como de forma rápida, implica que lo aprendiste de una forma más traumática. Entonces son procesos que sí requieren un poquito más de apoyo, no es tan fácil como nada más cambiar la creencia, pero mi punto es, otra vez, es un tema de un paso a paso. ¿Cuántas veces del testeo de estas creencias podemos decir, a ver, no, esto ya van, ¿qué? ¿Tres, cuatro, cinco? ¿Cuántas veces? Yo normalmente lo hago 2 o 3 veces. Te digo, hay muchas creencias que sí están ancladas en tu parte inconsciente, pero están como ya listas a ser cambiadas, porque todo el tiempo estamos, o sea, todo el tiempo estamos aprendiendo y estamos como evolucionando. Y a lo mejor todas tus amigas llevan años diciéndote que por pie de Dios no elijas en parejas violentas, ¿no? O sea, no es una noticia nueva, es algo que te han estado diciendo. Entonces, de una forma, ya estás como muy predispuesta a entender el mensaje, ¿no?
Entonces es una creencia que puede cambiar muy rápido. Ahora, si ya lo intentaste 2 o 3 veces y no está cambiando, eso amerita que lo revises. O sea, que te acerques a una terapia Theta Healing o que vayas con tu psicólogo o que te acerques a una terapia que tú elijas. Esa creencia se ancló con una experiencia más traumática. Entonces ya en una terapia, pues, como profundizar, revisar las memorias, resignificarlas y sanar eso. Muchas veces cuando somos pequeñitos estamos entendiendo el mundo pues desde una perspectiva diferente, ¿no? O sea, no tenemos toda la información completa. Simplemente a lo mejor viste un día llorar a tu mamá o viste que tu papá llegó muy enojado o algo y asumiste cosas. O sea, no es que lo entendieras del todo, papá está muy enojado, seguro es mi culpa. Pero es que como niño no tienes toda la información y Claro. eres más sensible a ciertas cosas, ¿no? Para las personas que vayan a hacer este ejercicio, que te animes a hacer este ejercicio, yo les recomiendo que también, si encuentran que hay una creencia una idea que es como difícil, que no pueden sanarla con esto que tú nos acabas de compartir, también pueden preguntar, haz una pregunta. ¿A quién? A ti, a tu alma, a tu inconsciente, al universo, a Dios, en quien tú creas, ¿no? Alma mía, ¿qué necesito o qué puedo hacer para sanar esta creencia, esta situación? Y las respuestas llegan a ti. Y esto estoy hablando desde un punto, desde la psicología, porque quien te responde eres tú misma, tú mismo. Y Y pero funciona exactamente también, como decíamos, Norma. O sea, en el momento en que tú pones la pregunta y la respuesta ahí, bueno, la respuesta va a llegar, entonces tu inconsciente va a ir a buscar la respuesta en la televisión, en la música, en un espectacular, o alguien va a llegar y te va a decir una frase. O sea, es lo mismo, estás como diciéndole al inconsciente, quiero esta información. Y el inconsciente va a encontrar la forma de ponértela enfrente. Alguna sí. cosa donde va a haber la frase que te va a resonar y te va a llevar como hacia el camino, ¿no? A mí me encanta todo esto. La finalidad de estos temas que estoy tocando en estos videos justo es para que las personas nos demos cuenta que no es que la vida es difícil, no es que Dios me castiga, no es que tengo mala suerte, no, es que no tenemos la información que necesitamos para poder crear una vida en equilibrio y en bienestar, y que no tenemos la información de cómo funciona todo este ser que somos. No nada más que somos alma y espíritu en este cuerpo, sino que este cuerpo funciona de cierta forma que podemos aprovechar o que solitos nos podemos meter el pie, ¿no? No conociendo cómo funciona esto del inconsciente, subconsciente, cómo poder cambiar estas creencias y demás. Así que es un poquito para abrir el panorama de, ok, entonces la vida puede cambiar, sí, la cambias tú desde aquí. ¿Con qué te Sí, y como despides, Paquito? agradeciéndote por el espacio y justo como decíamos, es como el tema del efecto compuesto. No se agobien por decir, híjole, creo que o sea, estoy en el hoyo porque acabo de descubrir que mi infancia fue muy complicada. No, o sea, es ir cambiando un pasito, o sea, una cosita a la vez, dando un pasito pequeño, un pasito pequeño, un pasito pequeño, y en un momentito van a ver que han cambiado mucho. O sea, que se empiezan a sentir en un lugar más cómodo, en un lugar más amable y empiezan a ver la vida como de una forma este, más alegre. Así es. Bueno, pues ahí ya pasaron tus redes sociales para quien diga, oye, yo quiero tomar ese tipo de terapia. Y pues muchísimas gracias otra vez por compartir esta información, esta técnica, para que empiecen a moverse ustedes en su casita, en donde quiera que estén, que sepan que se puede, que no es de un día para otro, sí, pero si no empiezas, nunca vas ¿no? a llegar a ese lugar donde quieres. Muchísimas gracias, Paco. Gracias a ti, Norma, qué gusto verte. Saludos a todos, nos vemos en el próximo video. Bye bye.